Dile que me hable para que aparezca mi ventana. Tuvimos problemas técnicos, mil disculpas, se me cayó el internet, no tengo BTR, tengo Entel, pero se cayó, así que tuvimos que utilizar algunas medidas extremas, mil disculpas, pero todo puede pasar en estas redes sociales con internet. Ahora sí, disculpen porque estaba presentando a nuestro gran invitado, actor, director de teatro, docente, fue presidente de SIDARTE, el Sindicato de Actores y Actrices de Chile. Bienvenido, compañero Ignacio Achurra, a este espacio. Bienvenido a San Miguel. ¿Cómo estás? Bien, Erika, muchas gracias. Encantado de estar aquí en este programa contigo y disponible para que conversemos en estos tiempos de tanta incertidumbre, contingencia y vicisitudes sociales y personales. Así es, ha estado bastante complejo todo este tiempo. La cuarentena nos tiene a todos medios un poco ya complicados, pero siento también que más que nada nos duele a todos el corazoncito, a todos los que tenemos un sentimiento de clase, de izquierda, de todo lo que está sucediendo en este país y cómo se está manejando también esta crisis. Así que para entrar al tiro a lo más calentito de las preguntas, ¿cómo has vivido todo esto? ¿Cuál es tu opinión de cómo se ha manejado mediáticamente y cómo se han manejado todas las propuestas y todas las medidas del gobierno con respecto a esta pandemia? ¿Te he visto harto en redes sociales? Sí, bueno, yo creo que hemos vivido, digamos, por un lado una conducción sanitaria bastante errática, con un ministro que tiene que dejar el cargo por una sucesión de errores estratégicos, tácticos, que están teniendo un alto costo social, humano para el país. Y creo que si uno se aventura a hacer un balance general, la gestión del gobierno ha estado... Yo tengo la impresión de que el gobierno en algún minuto sintió que esta era una oportunidad como para hacer lo que ellos consideran que hacen mejor, ¿no? Que es como una gestión técnica, un poco lo que fueron los 33 mineros y la gestión de la mina San José. Y da la idea de que ellos vieron acá una oportunidad de ese tipo, un gobierno que venía muy golpeado, muy cuestionado, con un problema de legitimidad tremendo, digamos. No solo el gobierno, yo diría, el sistema político en su conjunto, que pensó que aquí había una oportunidad para levantar cabeza y hizo una apuesta que al principio no estaba del todo sincerada, pero que con el correr del tiempo ha ido quedando más o menos de manifiesto, y que era esta idea de ir teniendo una sucesión de contagios de manera lenta, progresiva, lo que se llama como contagio, como la inmunidad de rebaño, ¿no? Que hiciera que fuesen llegando olas controladas al sistema sanitario integrado y con una fortificación importante de ese sistema se pudiera responder. Y yo creo que a la luz de los hechos esa estrategia fue absolutamente fallida, y fue fallida además porque, tal como lo reveló y lo reconoció el propio exministro Mañalich, ellos estaban gobernando una crisis sin hacerse cargo realmente de las condiciones reales, materiales del país. O sea, claramente diseñaron una estrategia que no era coherente, no estaba de acorde a la situación que viven miles de chilenos y chilenas, de hacinamiento, de pobreza, de precariedad, de una obtención de un sustento diario. Y como no desplegaron una estrategia integral que viera efectivamente la problemática social de manera prioritaria y entender que el Estado tenía que jugar un rol claro ahí, como lo dijeron muchos economistas, incluso liberales y gente de centro derecha, el propio Andrés Velasco, ¿no? Dijo ahí el momento de tirar la casa por la ventana, y el gobierno especuló, el presidente Piñera hizo lo que mejor sabe hacer, que es especular, que esperar el mejor momento. Pero como esto no se trata de hacer una pasada de negocios, sino que se trata con vida humana y se trata con administrar una problemática social, una vez más el gobierno demostró su desconexión y su impericia, y creo que nos está costando tremendamente caro. Yo tengo un juicio muy crítico y negativo de la gestión del gobierno. Así es, parece que
bueno, y tú lo dices también, aquí hay una crisis del sistema político chileno que no viene solo de ahora, que hoy día explota por todos lados, pero viene también desde el 18 de octubre, que explotó con mayor razón y todos sentimos que en algún momento ellos quisieron volver a esta nueva normalidad de antes del 18 de octubre y sin entender qué es lo más importante, que es lo que siempre hemos luchado y hemos dicho súper claro, que nosotros vamos a luchar y seguir luchando porque la crisis no la paguen los trabajadores y al parecer eso es lo que ellos quieren, ¿no? Sí, claro, yo creo que efectivamente el gobierno pensó, porque yo de repente soy un poco mal pensado y mal intencionado, entonces yo creo que el gobierno efectivamente está mirando hacia el futuro y me imagino que la lectura que ellos hacen es que tarde o temprano va a haber el plebiscito, tarde o temprano va a haber una arrasadora mayoría que va a decir que sí quiere cambiar la constitución del 80 y eso va a generar unas condiciones en que el próximo gobierno va a cumplir un rol fundamental, porque va a ser el que va a implementar la nueva constitución y la que en muchos sentidos va a terminar un poco de reescribir las reglas también que van a conducir y que van a ser el marco para el desarrollo del país. Entonces, ellos siguen teniendo, por razones sociológicas bien complejas de entender, digamos, pero siguen teniendo en la pole position a gente de su sector. Siguen teniendo a Lavín ahí como la primera opción para ser el próximo presidente de Chile. Y ellos, claro, yo creo que lo que han tratado de hacer es un poco mantener un cierto status quo, ¿no? O sea, transitar en esta delgada línea de que no se les fuera en collera la economía por un lado y que no se les fuera en collera la gestión sanitaria, y en esa búsqueda de especular, de estar ahí viendo un poco cómo lo hacemos sobre la marcha, esta cuestión se terminó desbordando y estamos viviendo un momento realmente trágico, dolorosísimo. Usted ahí en San Miguel, tú me contabas en off que lo viven en el día a día, ¿no? Con la necesidad latente de la gente. Así es, y que es lo más doloroso, cuando el gobierno juega con la necesidad de la gente, cuando por una foto exponen a todos los funcionarios municipales y a todas las vecinas y los vecinos por salir en una foto detrás de una caja de mercadería, que me parece con dolor de estómago, porque con el hambre no se juega, según yo. Así que, pero vamos a aprovechar de decirle a todas las vecinas y los vecinos que se acuerden que el 25 de octubre hay un plebiscito donde se aprueba y Chile aprueba nueva constitución por convención constituyente, porque eso es lo que necesitamos, que este país tenga una constitución hecha en democracia y para crear democracia. Así que ahí también les vamos a recordar también eso. Vamos a hacer unos saludos por mientras, Ignacio, que hay harta gente que nos está viendo. Tengo aquí una ayuda a memoria porque como no tenemos internet, estamos con todas las herramientas tecnológicas por ahí usándolas. Vamos a saludar a Jessica Fuentes, a Ingrid Pablaza, que nos mandan muchos cariños ambas, a Marta, a la Martita Salinas, que yo te contaba del comedor solidario, ahí ella es una de las vecinas que trabaja todos los días en el comedor y cocina todos los días, la Rosita también, así que nos están viendo, a Álvaro Reyes, a Coco Hurtado, que son vecinos y vecinas que nos siguen siempre y están ahí conversando y escuchándonos en este pedacito de San Miguel que queremos explotar así a todo el mundo. Así que, Ignacio, quería hacerte unas consultas porque hemos tratado de tocar varios temas y uno de los temas más importantes que hemos visto también en esta época es que hay mucha gente que trabaja, que tiene condiciones laborales que no son las más sanas, diría yo, las mejores, y entre ellos están los trabajadores del arte. ¿Cómo tú que fuiste presidente del sindicato, pero también que lo vives, cómo se ha manifestado esto hoy día? ¿Cómo se están reinventando? ¿Hay mucha necesidad? ¿Hay mucho problema? Muchísimo, y yo creo que aquí hay que siempre partir haciendo una cierta precisión, ¿no? Porque efectivamente hay un sector de los trabajadores de las artes, de ciertos artistas, que tanto en la música como en el mundo de la actuación, qué sé yo, incluso en el mundo del libro, la literatura,
que de alguna manera se insertan en lo que podríamos llamar un cierto mercado de las artes o un cierto mercado literario, lo que a algún sector le gusta mucho llamar las industrias creativas, y que efectivamente son un porcentaje muy menor de gente que tiene un cierto estándar de ingreso de medio a alto, ¿sí? Por cierto, los actores que hemos tenido la posibilidad de trabajar en televisión, yo he pasado por ciclo, cuando me ha tocado estar en televisión he tenido muy buenos ingresos, y así hay compañeros, colegas en la música que tienen un cierto estándar. Y muchas veces la gente piensa que el sector completo de los trabajadores de las artes y la cultura es como tan representados por este sector. Y en ese sentido, nosotros como sector reflejamos la misma desigualdad que refleja el resto del país. Es decir, hay un sector que felizmente, por ellos, digamos, y por mí cuando me ha tocado, que está y que tiene ese espacio, digamos, laboral, con buenos ingresos, con buenas condiciones, que generalmente son muy esporádicos, son proyectos de 6 meses o un año, uno va y entra a esos circuitos, pero la gran mayoría de los trabajadores de las artes y la cultura vive una situación de precariedad que se da por varias razones. En primer lugar, por un estado de informalidad laboral. Nosotros somos un sector en donde la amplísima mayoría de la gente no cuenta con contratos de trabajo. Trabaja por proyecto intermitente, es decir, uno tiene, qué sé yo, la otra semana tengo un taller que doy de actuación en un municipio, la otra semana tengo 2 funciones de teatro, el otro mes tengo, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y es una condición muy precaria porque, entre otras cosas, te impide tener, qué sé yo, una continuidad en el pago de cotizaciones y, por cierto, de ingresos. Y eso, evidentemente, desde la crisis social de octubre, se ha visto tremendamente agudizada. Y por varias razones, digamos. En primer lugar, porque la mayoría de los teatros, de las salas teatrales, precisamente están emplazadas en los lugares más visibles de la ciudad. ¿Ya? En la Alameda, qué sé yo, en Bellavista, en la vía principal de Providencia, o en las comunas, en otras comunas, no las centrales, también. Y esas fueron las vías que tuvieron mayor afectación con el movimiento social. Entonces muchos teatros cerraron. Desde octubre a la fecha no han podido tener continuidad en su programación. Otro nicho laboral, y yo te hablo del sector en general de los actores y las actrices, que el mundo de la televisión se ha visto tremendamente restringido ya hace mucho tiempo, desde que irrumpió toda la cuestión digital. Lo que mantenía y sostenía la televisión, que era la publicidad, se ha repartido en diferentes medios, por lo tanto los presupuestos para televisión han bajado, la producción de televisión, entonces ese nicho laboral, que siempre era como una posibilidad de ir a hacer una peguita, un protagónico o un personaje chiquitito en una serie, ha disminuido los recursos, los elencos, las producciones, y los fondos públicos, el apoyo del Estado, digamos, al desarrollo de las artes y la cultura, se ha estancado. Los recursos y los presupuestos se han estancado, no han aumentado de acuerdo a la cantidad de gente que ha entrado a este mercado laboral. Y lo cierto es que ya veníamos viviendo una crisis de laborabilidad muy fuerte en el sector, que con la pandemia ya se ha agudizado. Como la gente funciona a proyecto, todas las fechas se cayeron. A mí se me cayeron las fechas de todo el año, todos los festivales que teníamos, las funciones, y estamos viendo un momento tremendamente complejo. La gente lo está pasando muy, muy, muy mal. Dentro de esto, tú como expresidente de SIDARTE, ¿ustedes tienen alguna propuesta un poco por sobre ya lo que es la pandemia, pero cuál es la propuesta en términos, o existe alguna de poder generar cotizaciones, un ingreso mínimo para los actores y actrices, cómo generar que esta inestabilidad laboral no se vea tan evidente en su vida diaria? Mira, yo te soy súper franco, yo terminé mi ciclo en el sindicato en noviembre del año pasado y he tomado como distancia de las dirigencias, digamos, porque hay otra presidencia, hoy día hay una presidenta que yo creo que lo está haciendo muy bien en el sindicato, Débora Weibel, hay otra gente que ha un poco como liderado esos espacios de negociación y demanda, porque bueno, yo tuve 2 años ahí, y una pega bien demandante, agotadora, yo tengo un hijo chiquitito también, entonces un poco me he volcado a otras actividades y también
gestión y cuestiones en un ámbito más político, pero no vinculado estrictamente con el mundo de la cultura. Lo digo porque creo que es importante decir de que yo no estoy liderando esa ofensiva, pero sí soy un militante del sindicato, digamos, un socio, sí soy un artista y un trabajador del sector y por lo tanto estoy muy al tanto y apoyando las gestiones que se han hecho. Se formó una red de compañías de teatro, se formó una red de docentes teatrales, de arte escénica, se han formado una serie de organizaciones en red que han levantado diferentes petitorios y instalado mesas de negociación con el ministerio. Creo que lo más fuerte en términos como conceptuales es que de algún modo esta crisis, esta emergencia que vivimos hoy día sanitaria y económica, no se intente como aplacar o suavizar o matizar con el mismo mecanismo que venimos usando hace décadas, que es el tema de la concursabilidad. ¿Sí? Esa ha sido como una de las demandas fuertes, es decir, no es posible que hoy día, cuando la gente está encerrada en sus casas con una situación de ansiedad, de angustia, empiece a llenar un formulario fondar, ¿no? Como a desarrollar un proyecto y además a concursar entre pares, ¿cachai? Como a tirarnos a pelear de alguna manera por quienes obtienen o no fondos, y lo que se ha solicitado es que haya modos, digamos, de contratación, de compra de proyectos, de apoyos directos a ciertas organizaciones. Hay catastro, hay una orgánica que permite detectar, digamos, cómo hacer algunos apoyos directos, pero esto contradice, digamos, la lógica con la que observa el sector el gobierno, que no es una lógica de una responsabilidad y un rol permanente del Estado, sino que de un incentivo, de un fomento, y por lo tanto hay un problema ideológico ahí, de recursos y además ideológico, y la verdad es que la respuesta, como en todas las áreas del quehacer social, ha sido súper insatisfactoria, y el sector está, tal como tú lo contabas antes también, con los vecinos y vecinas de San Miguel, un poco tratando de arreglárselas por sí solo. Así es, parece que todo el mundo está tratando de arreglárselas por sí solo y entre todos nos ayudamos, entre todos nos cuidamos, y ahí la apuesta es un poco armar cadenas de apoyo, de ayuda y articular entre todos para poder salir de estas vivos y presionar con muchas más ganas y ansia a que cambiemos este sistema que al final llena los bolsillos de algunos y le saca la plata a los bolsillos a otros. Entonces, siento que voy a leer otros mensajitos que tenemos por aquí, que van en el mismo sentido. Coca Hurtado dice, fin a la Constitución. Rosita dice, este gobierno es represivo, un mal manejo, no tenemos ningún derecho a nada, derecho a la salud, derecho a educación, es horroroso. Víctor plantea, claramente el nivel de precarización e informalidad hace de los trabajadores del arte un sector muy vulnerable y su alta capacidad crítica le ha dejado fuera del acceder a beneficios del poder imperante. Buen punto. Mira, que yo te quería hacer una consulta respecto a esto, porque yo siento que después del 18 de octubre muchos de los actores y actrices se marcaron una posición y muchos se sumaron también a este movimiento. ¿Cómo se vio esto en términos de discriminación dentro de como una cierta élite de actores del arte? ¿Hubo mucha discriminación en los artistas que se definen de izquierda dentro de un cierto espacio? Mira, yo me costaría, digamos, decirte que eso ocurre de manera tangible como con datos, ¿no? Como decirte, mira, aquí hubo censura, ¿no? Pero yo creo que normalmente, digamos, la gente que estamos en el mundo del arte, de los medios de comunicación, además, y que tenemos un cierto nivel de exposición, se espera, ¿no? Con un poco de sistema, que nosotros seamos como amigos de todos, ¿no? Como un poco moneditas de oro, y por lo tanto, claro, mientras menos sinceremos nuestras posiciones políticas o religiosas o nuestras identidades de género, que sean controversiales, digamos, mejor, porque te escucho, Erika, y quedaste ahí como girada. Y quedé para el otro lado, sí. Ahora sí. Ahora con pero cara te de escuché. susto,
con cara de susto, como que quedaste como, se cayó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pero volviste. Volviste. No, te decía que, claro, se espera que uno tenga una cierta como neutralidad. Y yo creo que yo personalmente nunca he tenido esa neutralidad. Del momento que fui presidente del sindicato, también asumí una posición, me tocó negociar y de alguna manera interpelar a quienes eran mis empleadores, digamos, a las propias universidades, a los municipios, a los canales de televisión, a la propia gente que a mí me contrata y me da trabajo, me tocó interpelarlo en su condición de empleadores. Y yo creo que, perdón, yo creo Salud. que eso, muchas gracias. Yo creo que eso tiene costo inevitable, digamos. Ahora, creo que pasó un fenómeno positivo, que el 18 de octubre en adelante se empezó a vivir un momento tan importante, tan significativo para el país, que yo creo que eso también envalentonó a muchos colegas y muchos artistas que tomaran posición. Gente que la tenía, pero que trataba de mantenerse en esta cierta neutralidad o en una cierta como discreción para no irritar a nadie. Yo creo que se sintió como empujado a tomar posición, y eso yo lo veo como un fenómeno positivo. Yo creo que las sociedades, y no solo los trabajadores del arte y la cultura, yo creo que las sociedades requieren, para tener una sana democracia, que haya antagonismo, ¿no? Yo creo que esta idea que se plantea permanentemente de que la polarización fuera como un peligro para la democracia, yo creo que una manera de entenderlo es como la polarización, pero yo creo que el antagonismo es necesario, o sea, es necesario una oposición antagónica, es necesario que en la esfera pública se disputen ideas de mundo, ideas de sociedad, porque si no, cuando no hay esa tensión, lo que se termina por instalar es la hegemonía del poder, es el statu quo, son los poderes fácticos. Claro. O sea, cuando no hay esa tensión, cuando no hay ese antagonismo, no es que se produzca un sano equilibrio entre los diferentes sectores, no, se instala una visión hegemónica. Y este país, precisamente, en esta eterna transición democrática, ha estado cooptada de alguna manera por esa hegemonía, ¿no? Por lo que hoy día se llama la élite, o qué sé yo, la clase política, y la verdad es que ha quedado fuera del debate la posibilidad de contrastar otras visiones, otros modelos, otras estructuras de sociedad, otros valores rectores de lo que debe ser la vida en comunidad, etcétera, etcétera. Y me parece que hoy día, a pesar de que la esfera pública está fea, está muy revuelta, está a rato agresiva, pero me parece que está bien que se sinceren esas posiciones. No todos tenemos el mismo proyecto de país y hay que disputarlo. Así parece que a algunos les molesta que nosotros pensemos distintos, que tengamos opiniones distintas, y yo siento que es súper rico, es necesario pensar y que saber decirlo, dónde decirlo, pero al parecer a algunos que les cuesta un poco entender que no son los únicos que tienen el poder, no son los únicos que pueden hacer cosas, sino que hay un gran movimiento político-social en Chile que tiene muchas ganas de hacer y de criticar y de opinar y de construir, pero como que no nos dejan mucho, parece. Como que les da susto que les quitemos un poquito su gallina de huevos de oro, y que sacarle unas plumitas a sus gallinas no es nada, ni siquiera se van a dar cuenta. Sí, pues, lo que pasa es que, tal como dices tú, o sea, yo creo que hemos vivido, y este país de alguna manera desde su origen colonial, ¿no?, ha naturalizado una hiperconcentración del poder político, económico, que yo creo que está teniendo un choque epocal. O sea, hoy día hay un cambio, una revolución cultural de la mano del ecologismo, de la mano del feminismo, de la mano de nuevas generaciones que no están dispuestas a aceptar las relaciones hiperjerarquizadas al interior de las instituciones educacionales, al interior de la propia familia, al interior del sistema político, de cómo se aprecian las instituciones políticas, ese poder dado, ese poder como per se que tenía ciertos roles o cierta institucionalidad, hoy día está tremendamente cuestionado.
Y bueno, es una interpelación a lo que ha sido la democracia representativa, a lo que ha sido el sistema político, y en Chile yo creo que eso se agudiza, porque hemos tenido un sistema político, económico, un capitalismo tardío, neoliberalismo, como se le quiera llamar, que ha agudizado esas contradicciones y ha generado aún mayor concentración de poder. Y yo creo que la gente llegó a un punto que dijo, oye, ya basta, o sea, como, ya no más, me aburrí, me cansé. O sea, me cansé de chocar permanentemente contra una pared, de las expectativas que yo tengo respecto a mi propia vida, de ver el dolor, el sufrimiento en mi barrio, de ver como la segmentación, la segregación de la ciudad por clase. Y yo creo que eso es un cambio cultural, no solo político, que está recién emergiendo y que cuesta ver hacia dónde realmente nos va a conducir, pero es una fuerza muy, muy grande. Esperemos que nos conduzca a una parte mejor que la que estamos y construir entre todos. Yo siento que si entre todos podemos aportar granito, igual siempre va a ser mejor porque también nos hacemos parte. Porque cuando alguien nos impone cosas tampoco nos gusta y creen que piensan por nosotros, pero creo que hoy día todos tenemos y todas tenemos conciencia, claridad y derecho a opinar y a que podamos construir en conjunto. Se nos está acabando el tiempo, así que vamos a pasar algunas preguntitas que te tenemos por aquí del Facebook. Bueno, en realidad es para los dos, pero Coca dice, mi pregunta es para ambos. Soy profe, han sacado de la educación talleres de arte, deportivos, música, medioambiental. A los monitores no les paga. ¿Acaso solo para la clase acomodada son estos talleres? ¿Cuál es la opinión de ustedes como jóvenes? ¿Qué se puede hacer para que esto cambie? Bueno, yo creo que efectivamente en un modelo de sociedad en donde como el foco, como el centro de la importancia y del interés está puesto en la producción, en el desarrollo económico, en la rentabilidad, efectivamente las disciplinas, los quehaceres humanos que apelan a otros espacios del desarrollo humano, que tiene que ver con, no sé, con la formación, con la capacidad crítica, con el desarrollo de la autonomía, de la capacidad de imaginar y de pensar otros mundos, de encontrar soluciones creativas a los problemas de la vida, todas esas cosas que nos dan el arte y la cultura, son bienes muy intangibles. Y en una sociedad en donde lo que está siempre puesto por delante es el rendimiento y la rentabilidad, claro, nosotros pasamos a hacer algo poco importante y con mucha facilidad se nos desplaza, por ejemplo, del ámbito educacional y termina, tal como dice ahí la auditora, o no sé cómo, Coca, la vecina. La Coca, la vecina, termina siendo una suerte de privilegio de la élite el acceder, ¿no? Como a bienes culturales, a bienes artísticos. Y ahí yo creo que la respuesta a eso es, en primer lugar, la organización comunitaria. Yo creo que la micropolítica, esa política del barrio, del centro cultural de la esquina, de la asociación entre personas, entre pequeñas organizaciones, es fundamental y es un tejido social que hay que recomponer y yo creo que va a dar respuesta también en cierta medida a la crisis de la política institucional. Y también creo que hay que seguir luchando por construir una visión de Estado en que el arte y la cultura tengan un rol preponderante y por cierto lo tengan en la educación, de manera de que no sea solo bienes a los que pueden acceder ciertas clases, sino que sean bienes compartidos, bienes colectivos. Así es, yo comparto completamente tus palabras, creo que es muy necesario la educación integral porque de repente nos ponen y a los niños los encasillan en que si son buenos para las matemáticas, para el castellano, para la historia, la biología, pero hay 1 millón de niños que pueden ser buenos solo para eso o tienen otras habilidades y no se les explotan. Entonces yo siento que por ahí va, en cómo nosotros hoy día luchamos por un sistema educacional desde el Estado para todas y todos en términos de potenciar habilidades y trabajar esas habilidades para poder hacer que se sientan cómodos con este sistema y no adoptar el sistema a ellos. Yo siento que ahí hay una cosa súper distinta y que tiene que ver con un tema ideológico también desde
para qué nos crea el Estado, porque al final pues como hay colegios para ricos y colegios para pobres, pues hay colegios para, pregúntenle a los mates cómo crean sus políticas de educación en términos de sus colegios, tanto en Puente Alto como en La Reina, completamente distintos porque nos quieren formar totalmente distintos. Y por ahí también va el por qué nos rebelamos, el por qué salimos a las calles y por qué estamos hoy día luchando también por eso. Así es. Ignacio, se nos está acabando el tiempo. Así que voy a leer el último comentario y de ahí te voy a dejar unos minutitos para que les mandes un gran saludo a las vecinas y a los vecinos de la comuna. Voy a leer aquí que la Rosita dice: acá en San Miguel no hay nada que fomente la cultura. Es muy escasa, en realidad nula. La municipalidad no gasta plata en el departamento de cultura, no dan espacio en los talentos comunales y pasa que los chicos salen a otros espacios para poder mostrar su arte. Muchos quedan pateando piedras por faltas de oportunidad. Por eso es importante más colegios artísticos y fomentar a través de la MUNI intervenir en artes. Súper. Sí, vamos a saludar al Janito también, que nos está saludando y viendo, que es el presidente de la Junta de Vecinos donde estamos trabajando, así que todo el amor para él. Ignacio, tienes toda la cámara para ti, para saludar a las vecinas y los vecinos de la comuna, entregarle tu mensaje y saludarlos también, entregarles tu cariño. Sí, bueno, en primer lugar agradecerte a ti y a tu equipo la invitación y la posibilidad de estar en este programa. Yo tengo un vínculo especial con San Miguel porque en Pedro Aguirre Cerda nosotros tenemos como la sede, la base de trabajo de mi compañía de teatro. Tengo una compañía de teatro callejero hace 20 años, 18 años, y yo suelo bajarme mucho antes y caminar a los ensayos y cruzo parte importante de San Miguel, así que tengo, a pesar de que no he vivido en la comuna, tengo un vínculo y conozco bastante porque me hago unos paseos largos por San Miguel y me voy caminando tranquilamente a mis ensayos de tarde con mi compañía de teatro. Bueno, saludar a toda la gente, a todas las amigas, amigos que nos están mirando, a la gente ahí de la sede vecinal, y nada, darle una palabra de ánimo. Yo creo que estamos viviendo un momento durísimo, cada cual lo vive desde distintas realidades, sin duda, pero bueno, tendremos que superarlo como país. Después, a mí lo que más me motiva o me permite mantener un cierto ánimo positivo cuando decaigo, es que tenemos una salida institucional, tenemos algo a la mano, ¿no? Y que es la posibilidad de cambiar la Constitución y cambiar las reglas del país. No es una cosa de un día para otro, es un camino largo, pero para mí es una luz de esperanza y trato de aferrarme mucho a eso. Así que nada, mandarle un saludo, un beso gigante, un abrazo a toda la gente que nos ha seguido en el programa. Así es. Eternamente agradecida, compañero, por sus palabras, por su visita, por su opinión. Quedamos en contacto para mucho más adelante porque hay que seguir trabajando y seguir construyendo, y cerramos este programa en ese espíritu. Queda mucho por construir, mucho por hacer. Cuidémonos todas, de esta salimos todos juntos, porque de aquí salimos directo a votar por una nueva Constitución, por un nuevo Chile, y a poder trabajar en un país donde todas y todos podemos ser incluidos, independiente de nuestras aptitudes y nuestras ganas de hacer cosas. Así que un abrazo para todas y todos. Nos vemos el viernes con un súper invitado también. Besitos y muchas gracias, Ignacio. Abrazos para ti.